Pero en cualquier caso, Alemania junta, ¿no? Un poco pues lo mejor que le queda y lo va a lanzar aquí a la batalla de las Ardenas, que también yo creo que, si bien la batalla de Kursk es la primera, ¿no? Así de batalla de tanques por excelencia, yo creo que la batalla de las Ardenas sería la segunda, o al menos si le han dado esa fama, ¿no? En el que sí que es cierto que Alemania concentra pues sus últimas reservas, un montón de Tiger 1, de Tiger 2, y bueno, lo concentra todo ahí, se lanza y no, y se ve que no, que no hay manera. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ofensiva de las Ardenas? Sí, me ha gustado. He estado a punto de apostillarte. Se lanza y se tropieza y se cae. Sí, sí, efectivamente. Es que fue la batalla de las Ardenas, en comparación con otras batallas que habían acontecido en el este, la batalla de las Ardenas tampoco es que sea nada fuera de lo normal. De hecho, por ejemplo, Kursk, Bagration, Stalingrado, la defensa de Polonia, son mucho más masivas, más brutales en cuanto a números, ¿vale? Que la de las Ardenas. Las Ardenas está en que fue la gran ofensiva alemana contra las fuerzas occidentales. Y fue una sorpresa, porque nuevamente los alemanes sobre la mesa demostraron su capacidad, digamos. Es evidente, si te pones a analizar el plan operativo de las Ardenas, el objetivo era ambicioso, pero es que hubiese sido posible. Hubiese sido posible. El objetivo de las Ardenas era lanzar un ataque sorpresa, básicamente casi por el mismo sector por el cual en el 40 invadió Francia, por el cual entró la séptima división de Rommel, la división Fantasma, Guderian, y avanzaron hasta llegar al Canal de la Mancha. Iban a utilizar casi el mismo sector. Era otra época del año, era invernal, en el 40 fue en mayo, ¿vale? Y el objetivo era avanzar rápidamente hasta el puerto de Amberes, que era por donde entraba todo o la mayor cantidad de suministros para las tropas eh, aliadas anglosajonas en Europa, con lo cual los hubiese hackeado. Digamos, si los alemanes llegan a Amberes, la guerra no hubiesen ganado, eso también, ¿vale? También lo digo, pero hubiese retrasado la guerra en el frente occidental, lo hubiese retrasado pues a lo mejor 2, 3, 4 meses. Que a lo mejor visto lo visto, con todos esos proyectos de aviación, de carros de combate que estaban a punto de salir, pues a lo mejor les hubiese servido para prolongar algo más el conflicto. Para ganar la guerra, no. Tampoco, no era algo tan. Las Ardenas no tenía tanta profundidad estratégica. Pero bueno, llegarían hasta el puerto de Amberes, como he dicho, y después con ese movimiento dejarían cercado al 21.er ejército, grupo de ejércitos británicos que tenía Montgomery, y al 12 ejército, grupo de ejércitos de Bradley, norteamericano. Los dejarían atrapados entre las tropas que había en Holanda y las que entraban desde las Ardenas. Y se hubiesen podido, y hubiesen terminado con su bestia parda, que era Montgomery, que los había derrotado en África. Hubiese sido, verdad que hubiese sido una operación sumamente, a nivel propagandístico, muy, muy importante. Y por eso los alemanes pusieron toda la carne sobre el asador. Eh, Pusieron dos grandes masas blindadas, el sexto ejército Panzer de las SS, compuesto por dos cuerpos Panzer, el primero y el segundo, y por otro lado el quinto ejército, que también tenía algunas de las divisiones Panzer. Estaba la 116, la Panzerlehr, digamos, tenían divisiones, la novena, la segunda, digamos, eran divisiones también con solvencia, con solera. El problema que ya empezamos es que era la cantidad de efectivos. Es cierto que había Tigers 1, Tiger 2, Pantera, Jet Panther, tenían mucho, pero poca cantidad. Habría unos 1.200,
unos 1.200 tanques y cañones de asalto. Algunas cifras dan 1.300. Sabemos que de esta cifra hubo unos 200, 250 que no llegaron nunca al frente porque se quedaron atrapados en los transportes ferroviarios, porque en ese momento, a finales del 44, la red ferroviaria alemana estaba totalmente destrozada por los bombarderos aliados, con lo cual estamos hablando que los alemanes fueron a la batalla con unos 1.000 o unos 900, 1.000 carros de combate y cañones de asalto. Por su parte, los aliados tenían unos 2.300 Sherman y 500 cazadores de carro, los M10, estos que tenían la torreta abierta. O sea, estamos hablando de 2.800 contra unos 1.000. Aquí ya los números no me cuadran. Digamos, volvemos otra vez a lo de Kurz. La ventana de éxito es estrechita. Pero venga, vamos a aprovechar la sorpresa. Vamos a aprovechar que conocemos el terreno y que ya en el 40 le pegamos una sorpresa a los franceses y los derrotamos en apenas 2 semanas y ganamos lo que no ganamos en 5 años o 6 años de la Gran Guerra. El problema, volvemos, es lo que decía antes que me he quedado callado. El problema es que cuando en el 40 se movieron por aquellas zonas boscosas, por aquellas carreteras de montaña, lo hicieron en Panzer II, Panzer III, Panzer IV. En diciembre del 44 se iban a mover por allí con Tigers, con Tiger II, con Panteras, vehículos de 60, de 65 toneladas, 40, 50 toneladas. Lo iban a hacer por calzadas que no estaban, en su gran mayoría no estaban asfaltadas, eran los que les gusta ir por carretera de montaña, son trazadas. Lo reitero, los que hayan hecho algo de conducción todoterreno saben que por donde pasa un coche, un todoterreno o un vehículo de cadenas, pasa 1, pasa 2, 3, 4, pero al que llegas 10, 15, el firme está destrozado. Se crean unas trazadas que hay que ir cambiándolas. Digamos, tú destrozas el firme y eso es lo que les pasó. Ese era el hándicap de la ofensiva alemana, que no tenían suficientes vías por las cuales meter tal cantidad de vehículo pesado que iba a destrozar esas vías. Lluvia, nieve, perdón. Sabiendo esas limitaciones, se hicieron unos recorridos exclusivos para cada uno de los grupos de combate. A, B, C, D, E. Tenían que ir cada uno por ahí. Un vehículo de 60 toneladas, de 65 toneladas como un Tiger II, no puede pasar por todos los puentes. Hay puentes que colapsan y el vehículo, los que hayan visto fotos de las Ardenas de posteriori del conflicto, hay infinidad de carros de combate atrapados en mitad de ríos, que las tripulaciones, ante la falta de un cruce efectivo, intentaron hacerlo a pie mojado, que se dice. No puedes. Hay sitios que tú no puedes cruzar con un Tiger II de 65 toneladas. Es que no puedes. Y eso es lo que lastró la ofensiva de las Ardenas. ¿Que era prometedora? Sí, efectivamente, pero no con un vehículo de 65 toneladas. Y mucho menos con 45. No, es que destrozaron las trazas. Es que no tenían caminos. De hecho, el centro de masa del ataque, de gravedad del ataque, estaba puesto en las tropas de las Waffen-SS. El 60% de los efectivos blindados estaba en manos de Dietrich, que era el comandante del 6º Ejército Panzer de las SS. Su objetivo, que era Lieja, no llegaron. Al final es que se quedaron atrapados porque no pudieron cruzar las primeras embates, que eran el pueblecito de Krinkel, Rochet. Allí los americanos los bloquearon. No pudieron pasar. ¿Qué pasó? Que Paper se tuvo que buscar la vida y pasar a las trazadas del 5º Ejército Panzer. Al final, si tú ves el desarrollo del avance alemán,
se van hacia el lado del quinto ejército Panzer porque el sexto, el de las SS, es que no salen casi ni de las posiciones de salida. Se pisaron los cordones. Básicamente por eso. Quizás quede ridículo o risible, pero es que los alemanes se salieron y se tropezaron y se cayeron. La ofensiva empezó el 16 de diciembre, pero es que al día 5, día 10, la ofensiva ya estaba muerta. Ya sabían que no podían avanzar. Estaba muerta. No fue, digamos. Y después el hecho que los americanos empezaron a movilizar material que tenían por un tubo y ya está, no hubo más. Y después más se complica que desde el sur aparece el tercer ejército de Patton que lanza un ataque de flanco contra el quinto ejército Panzer. O sea, es que no. Sí, fue sí. muy No, justo, digamos. Era una buena ofensiva, pero no. y sin el dominio aéreo, aunque sí que es verdad que la Luftwaffe en esta campaña se empeñó y también dio lo máximo de sí, que tampoco se tiene muy en cuenta la operación Bodenplatte, si no recuerdo mal, que Sí, ya sí, creo que sale Bodenplatte. el 1 de enero del 45 para intentar destruir los aviones enemigos para que no dañen a las tropas de tierra, pero también es un pequeño, bueno, no es un fracaso porque el número de bajas es siempre positivo, pero claro, el problema es que no podían asumir bajas y los estadounidenses pues sí podían asumir Sí. prácticamente cualquier baja. Y luego también la limitación de combustible, que esto yo leí, no sé si fue en el libro de Guderian, que claro, como iban también con el combustible justo, para hacer el recorrido justo sin salirse más allá de él, tampoco podían aprovechar las oportunidades que les brindaba la situación, porque claro, si es que si nos desviamos un poco más para allí, un poco más para acá, nos quedamos sin gasolina. Entonces, yo creo que se juntó todo, ¿no? Mira, ahora estaba haciendo memoria. La película que has comentado antes, La batalla de las Ardenas, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, sí, sí. Que es antigua. De hecho, casi el argumento principal de esa batalla es, recuerdo el protagonista, que se da cuenta que los alemanes no tienen gasolina porque se cae un bidón y se va flotando Mm, por el río. sí, Digamos, es película, no fue así, pero los alemanes iban a sifonar, digamos, las tropas alemanas iban a chupar el depósito del tanque enemigo, porque es que no tenían recursos. Es cierto que Paper encontró, eso sí que es cierto, capturó un depósito de combustible aliado y no solo de combustible para los vehículos, comida, munición. La munición no se podía aprovechar, pero la comida sí. Quien ve fotos de las unidades de las Waffen-SS de aquella época, de aquella operación, se les ve fumando Camel, o sea, los tíos iban o comiendo chocolate, digamos, iban buscando, rapiñando provisión porque estaban... la falta de suficiente de apoyo logístico forzaba al alto mando alemán de priorizar en el envío. ¿Y qué priorizas en el envío de una operación de combate? Pues priorizas el combustible, la munición y lo último que mandas pues es la ropa y la comida para la tropa. Y ahí es donde ves tú las carencias de la ofensiva de las Ardenas. ¿Tenía mucho potencial? Sí que tenía potencial, evidentemente, no hay que negarlo, pero le faltó lo mismo que en Kursk, le faltó reserva, porque es que ya no tenían. Es que en aquel momento estábamos a final, ya era a principios del 45. Ya no había recorrido, ya la Wehrmacht no tenía recorrido.